Estimados amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos a Tiempo de Buenas Nuevas. Feliz año 2025 para cada uno de ustedes que escucha este programa. Espero en Dios que este año dediquemos tiempo de calidad, sí, tiempo de calidad para profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Yo espero hacerlo con 3 objetivos. Primero, para gloria de Dios. Segundo, para crecimiento espiritual de nosotros, para crecimiento espiritual de la iglesia. Y tercero, para la conversión, para ayudar a la conversión de aquellas personas que todavía no son salvos o que todavía no son hijos de Dios. Hoy desarrollaré un tema totalmente interesante que he llamado consecuencias de la primera ofrenda. Este tema se llama consecuencias de la primera ofrenda. Y para ello inicio con lo siguiente. En Génesis 4 es interesante ver que en la historia del ser humano, el primer acto de adoración a Dios tuvo como consecuencia el primer asesinato. En Génesis 3, tal como ya vimos en videos anteriores, Eva tuvo que ser engañada y tuvo que ser convencida por Satanás para que pecara. Mientras que acá en Génesis 4 se revela que el enojo de Caín fue tan grande al ver que solo la ofrenda de Abel había sido aceptada por Jehová, que ni siquiera Dios pudo convencerlo que no pecara y que no fuera a matar a su hermano Abel. Esto nos revela que el primer hombre de corazón endurecido fue Caín. Y demuestra también que cuando un hombre tiene endurecido su corazón, como el caso de Caín, ni Dios lo convence de su error. En Génesis 3 se revela cómo el pecado de Adán destruyó la relación entre Dios y los seres humanos. Mientras que acá en Génesis 4, que es el capítulo que vamos a estar estudiando, se narra cómo el pecado de Caín destruyó la relación entre hermanos. Diríamos que el pecado de Adán destruyó la relación vertical y el pecado de Caín destruyó la relación horizontal. Por otro lado, Génesis 4 presenta a Caín como un hombre con un corazón mucho más duro que el corazón de Adán, ya que matar a su propio hermano porque él presentó una ofrenda más agradable que la suya fue un acto mucho más vil que cometer cualquier otro pecado. De esto, en Génesis capítulo 4, versículos del 1 al 12, se lee lo siguiente. Si tiene ahí su Biblia, acompáñeme a leer Génesis 4 del versículo 1 al 12 y ahí se lee lo siguiente. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra,
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Tal como se lee en este pasaje, Génesis 4 revela que Eva tuvo dos hijos, Caín y Abel. La escritura revela que Caín se dedicó a cultivar la tierra, es decir, que Caín fue el primer agricultor que hubo en este mundo. Mientras que Abel se dedicó a la crianza de ovejas, lo cual significa que Abel fue el primer pastor. Lo interesante es que la escritura revela que Abel fue pastor de ovejas. Pero ahora pregunto, ¿y Abel para qué criaba ovejas si todas las generaciones de humanos que existieron antes del diluvio nunca comieron carne? Bueno, eso nos hace retroceder a Génesis 3:21, que es donde se revela que después de la caída del hombre, al ver desnudos a Adán y a Eva, Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora pregunto, ¿y piel de qué animal usó Jehová para hacer las túnicas de Adán y Eva? Es obvio que utilizó pieles de oveja, lo cual nos dice que Abel era ganadero, pero no criaba ganado para producir comida, para producir carne, sino para producir ropa. Abel en el fondo no fue ganadero, sino textilero, ya que las ovejas y los corderos que él criaba no los criaba para producir comida, sino para producir abrigo, para producir una cobertura externa y material para el ser humano. Cobertura que no era más que una figura de la cobertura interna y espiritual que el Cordero de Dios daría posteriormente al ser humano pecador. Pasado el tiempo, y ya cada uno en su respectiva ocupación, la escritura revela que un día Caín llevó una ofrenda a Jehová del producto de sus cosechas, y que también Abel llevó una ofrenda a Jehová, pero Jehová, que conoce el corazón del hombre, miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda. Respecto al motivo por el cual Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y no vio con agrado ni a Caín ni a su ofrenda, he oído explicaciones de todo tipo, hasta el hecho de llegar a afirmar que la agricultura es maldita porque Dios maldijo la tierra, y que por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada. Ante esto, debe quedar claro que el buen biblista no dice cosas más allá de lo que revela la Escritura. Porque asegurar cosas que la Escritura no dice, primero que nada es inventar, es añadirle a la palabra de Dios, y es también decir cosas que Dios no dice. Usted como cristiano, si no lo sabe, le comparto que la Biblia se explica sola. El cristiano no tiene por qué inventar absolutamente nada. Un pasaje oscuro o de difícil entendimiento es seguro que tiene su explicación en un pasaje paralelo de la Escritura. Lo que sí revela la Biblia respecto a las dos ofrendas es que Abel trajo como ofrenda a Jehová de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Esto significa que Abel demostró su respeto por Dios llevando lo mejor, mientras que respecto a la ofrenda de Caín, solo se lee que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero en ningún lado se lee que Caín haya llevado las primicias de las cosechas, es decir, que no llevó lo mejor de sus productos agrícolas, sino que llevó seguramente productos de segunda calidad. Y es obvio que Dios, como creador de todo lo perfecto, merece lo mejor. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? La diferencia estuvo en la calidad, no en el producto.
En todo caso, la calidad material de la ofrenda representaba también la calidad espiritual de cada uno de los ofrendantes. La calidad de la ofrenda de Abel representaba la fe y el respeto que Abel tenía por su Creador. Eso se confirma en Hebreos 11:4, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme al capítulo 11 de Hebreos, versículo 4, donde se lee lo siguiente, y dice: por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Si aquí preguntamos al texto, ¿por qué Jehová vio con agrado a Abel y a su ofrenda, y no a Caín y a su ofrenda? El texto nos dice que fue por la fe de Abel. Fe que fue demostrada con la calidad material de su ofrenda. Lo anterior también nos da la clave para entender por qué Caín y su ofrenda no fueron agradables a Dios. Y fue porque sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Si aquí preguntamos por qué Jehová no vio con agrado la ofrenda de Caín, la Escritura nos dice que fue porque Caín no la presentó con fe. En varias oportunidades he oído a varios predicadores que afirman que la diferencia entre las dos ofrendas fue que el sacrificio de Abel fue agradable a Dios porque fue un sacrificio animal, porque fue un sacrificio que incluía sangre, mientras que la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios porque era un sacrificio vegetal, es decir, que no incluía sangre. Eso es totalmente falso. Hasta dicen algunos que esa sangre prefiguraba la sangre de Cristo. Perdone, la Escritura nos muestra que eso no tiene nada que ver. Ante esto, Hebreos 11:4 nos aclara que esa deducción es totalmente falsa. Primero, porque la afirmación de que fue un sacrificio de sangre no es parte de la Escritura inspirada de Dios. Y segundo, porque no fue el tipo de ofrenda lo que le agradó a Dios, sino la fe. Fue la fe de Abel la que hizo la diferencia entre ambas ofrendas y entre ambos ofrendantes. Dios no está interesado en las ofrendas. Dios está interesado en la fe de quien las presenta. A Dios no le interesa lo material. A Dios le interesa la calidad espiritual de quien se acerca a Él. Esto nos enseña que de nuestra calidad espiritual, de nuestra situación espiritual, es que debemos estar preocupados al acercarnos al Señor. Pensemos en lo contrario. Imaginemos que Abel es el agricultor y que lleva ante Jehová las primicias de sus cosechas de la tierra. Él lleva lo mejor de los frutos de la tierra. Y que Caín lleva una oveja, pero su oveja no es uno de los primogénitos, ni es de lo más gordo de las ovejas. Ante esto, preguntamos en este momento, de estas dos ofrendas nuevamente, ¿qué ofrenda le hubiera parecido más agradable a Jehová? Segurito que la ofrenda de Abel. ¿Por qué? Porque Abel hubiera llevado lo mejor de sus cosechas, mientras que Caín seguro que hubiera llevado algún cordero de segunda clase o con algún defecto, y Jehová obviamente no lo hubiera aceptado. Esto nos dice nuevamente que Dios no está interesado en las ofrendas, sino en la fe de quienes las ofrecen, porque sin fe, nos dijo ya Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Después de lo anterior, Génesis 4 revela que Caín se enojó tanto que decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces el bien, vas a ser enaltecido, pero si haces el mal, el enemigo está a la puerta y terminarás haciendo lo que él te diga, aunque tú puedes enseñorearte de él. Esto nos revela que por el hecho de que Dios solo vio con agrado a Abel y a su ofrenda, Caín se enfureció tanto que planeó matar a su hermano Abel.
Fue tanta su ira que Dios, al ver las malas intenciones de Caín, le dijo que si se interesaba en hacer el bien, iba a ser enaltecido. Pero le advirtió que si se mantenía con su corazón endurecido y se interesaba en hacer el mal, el enemigo estaba acechándolo y podía llegar a hacer lo que el diablo quería. Pero que en todo caso Dios le daba la opción de dominar al enemigo y no ejecutar lo que el malo le estaba poniendo en su corazón. En este pasaje, el diablo es personificado como un animal agazapado, como un animal que está escondido y listo para abalanzarse, para atacar a su presa. Exactamente como lo presenta el apóstol Pedro cuando dice que vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. A pesar de la advertencia divina, después se lee que Caín invitó a su hermano Abel a salir al campo y ya estando allá en el campo, dice, Caín mató a su hermano Abel. Con esto, la Escritura nos revela que Caín prefirió hacer lo que el diablo quería y no hacer lo que Dios le aconsejó. Oyó al diablo en lugar de oír a Dios. Caín prefirió hacer el mal antes que hacer el bien. Con este acto, vemos que el primer sacrificio de adoración a Dios, acá en la tierra, tuvo como consecuencia final el primer asesinato. Consumado ya su plan asesino, se lee que Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín sarcásticamente le respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Ante esta respuesta es interesante recordar que cuando Jehová interrogó a Adán por su pecado, al menos Adán dijo la verdad y aceptó que él había comido del árbol prohibido. Pero en este caso Caín, al ser interrogado por Dios acerca de su pecado, mintió y no quiso aceptar que había matado a su hermano Abel. Y hasta le hizo una broma a Dios cuando le dijo que él no era guardián de su hermano. De esa cuenta, Jehová le dijo a Caín, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Muy bien, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué conclusiones podemos sacar de este pasaje? Primero, que Abel criaba ovejas, pero no para producir comida, sino para producir una cobertura material para el ser humano pecador, la cual era figura de la cobertura espiritual que el Cordero de Dios daría posteriormente a los pecadores de todo el mundo. Segundo, que Abel y su ofrenda fueron agradables a Jehová por la fe de Abel, tal como lo revela Hebreos 11:4. Fe que fue demostrada en la calidad de productos que él llevó, ya que llevó de los primogénitos de sus ovejas. Abel llevó a Jehová, dice, lo mejor de su rebaño. Tercero, que Caín y su ofrenda no fueron agradables a Jehová porque Caín no le llevó a Jehová lo mejor de sus productos, lo cual fue reflejado con el poco respeto y la falta de fe que Caín tenía por Dios. Hebreos 11:6 nos dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, ¿por qué Caín no agradó a Dios? Porque no hizo su ofrenda con fe. Cuarto, que la afirmación de que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios porque fue un sacrificio de sangre y que la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios porque fue un sacrificio vegetal sin sangre es totalmente falsa, ya que Dios no está interesado en el tipo de sacrificio, sino en la fe, en la condición espiritual de quien lo presenta. Quinto, que hay personas de corazón tan duro como Caín que ni a Dios le hacen caso y terminan siendo siervos del diablo. Así que si usted tiene un corazón duro, tenga cuidado. Sexto, que el primer acto de adoración a Dios tuvo dos consecuencias. Primero,
conllevó al primer asesinato. Y segundo, que ese asesinato destruyó la relación entre hermanos o destruyó relación entre el prójimo. Muy bien. Con eso finalizo este tema. Le animo, estimado amigo o hermano en Cristo, que juzgue cada tema, pero que lo juzgue confrontando cada cita en su Biblia. Si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este y podamos aprender juntos. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes a las 6 de la tarde.